5 hombres aparecieron muertos en Monterrey en menos de 3 semanas. 5 delincuentes jóvenes fuertes, acostumbrados a la noche, a la impunidad, a moverse por la ciudad como si fueran invisibles. Todos murieron sin dejar huellas claras, sin cámaras que registraran algo útil, sin testigos dispuestos a hablar. La policía estaba perdida. Había demasiadas coincidencias para llamarlo casualidad, pero también demasiadas lagunas para llamarlo homicidio organizado. Lo que sí sabían era un detalle que cambió por completo la narrativa. Las 5 víctimas, aunque tenían oficios distintos y vivían en colonias diferentes, compartían un patrón oscuro. Todas habían sido señaladas de manera anónima o en viejas carpetas de investigación por atacar a mujeres jóvenes en taxis piratas. Eran parte de un pequeño grupo conocido en los bajos círculos como la Manada del Norte, 5 depredadores que cazaban juntas y que todos temían, excepto una persona. La policía creyó que se trataba de un ajuste de cuentas. Quizás un cártel harto de que esos tipos atrajeran atención innecesaria. Quizás una banda rival limpiando la zona. Quizás una pelea interna que se les salió de las manos. Todas las hipótesis apuntaban a hombres armados poderosos violentos. Pero cuando finalmente cruzaron los datos, cuando conectaron trayectorias, ubicaciones y los pocos rastros que quedaban en las escenas, se toparon con algo que nadie esperaba. El responsable no era un sicario, no era un militar retirado, no era un cártel queriendo imponer control. Era un taxista, un hombre de 48 años de rostro cansado y manos ásperas, un vecino más de la colonia Independencia. Se llamaba Jorge Ramírez. Durante décadas lo vieron recorrer la ciudad al volante de su Tsuru amarillo, saludando a los albañiles de la esquina, llevando maestras por las mañanas, dejando estudiantes en la universidad. Nunca levantó la voz, nunca tuvo problemas, nunca se le vio una pistola ni un mal gesto. Un hombre tranquilo, reservado, casi invisible. El tipo de persona que siempre parece estar ahí sin molestar a nadie ni llamar la atención. Y sin embargo ese hombre había matado a 5 delincuentes entrenados para la violencia. Los había encontrado seguido, estudiado y eliminado con una precisión que ni la policía local podía replicar. Nada de furia ciega, nada de improvisación. Todo había sido calculado, decidido, con tiempo, ejecutado con sangre fría. Porque Jorge no actuó con rabia. Actuó con algo mucho más peligroso, dolor convertido en propósito. Pero para entender cómo un taxista común pasó de trabajar turnos dobles para pagar la renta a convertirse en el cazador de los cazadores, hay que regresar meses atrás, al día en que su mundo se quebró sin remedio. Jorge era viudo desde hacía 8 años. Su esposa Mariana murió de una enfermedad fulminante que lo dejó a él solo con lo único que realmente le importaba en la vida, su hija Lucía, de 19 años. Lucía estudiaba diseño gráfico en una universidad pública. Era risueña, generosa, de esas muchachas que iluminan un cuarto solo con entrar. Jorge vivía para ella, para verla avanzar, para darle lo que él nunca tuvo. Trabajaba 12, 14 horas al día. Ahorraba cada moneda, comía poco para que a ella no le faltara nada. Se levantaba antes del amanecer, limpiaba su taxi, revisaba los frenos, prendía una veladora para Mariana y salía a trabajar. Su rutina era dura, pero él no se quejaba. Todo valía la pena cuando veía a Lucía llegar por la noche cansada, pero sonriente, contándole cómo le había ido en la universidad. Hasta que una noche Lucía no volvió. Jorge esperó 1 hora, luego 2. Trató de llamarla, pero su teléfono enviaba a buzón. Salió en su taxi a recorrer las calles que ella normalmente tomaba. Preguntó en la parada del camión, en la tienda de la esquina, en la universidad.
Nadie la había visto. A las 4 de la mañana sus manos temblaban sobre el volante. A las 6 presentó una denuncia. Las horas siguientes fueron una tortura interminable. La policía le dijo lo que siempre dicen. Hay que esperar las primeras 24 horas, podría estar con amigos. Pero Jorge sabía. Algo dentro de él gritaba que estaba pasando lo peor, que su hija estaba en peligro, que el tiempo corría en su contra. Y tenía razón. 2 días después, encontraron el cuerpo de Lucía en un lote baldío de Santa Catarina. La noticia no salió en televisión. No era un caso extraordinario, solo una chica más, una víctima más de la ciudad. Pero para Jorge ese momento fue el fin de su vida tal como la conocía. Cuando le entregaron las pertenencias de Lucía, él escuchó la voz del médico hablar de heridas, de signos de patrones que se repetían en otros casos recientes. No necesitaba más detalles. Solo necesitaba escuchar una sola frase. No fue un accidente. En ese instante algo dentro de Jorge dejó de existir y algo nuevo nació en su lugar. Un silencio frío, una determinación que no temblaba. Él preguntó quién podría haber sido. La policía mencionó un nombre apenas en voz baja, un grupo pequeño difícil de rastrear, con denuncias sin resolver. 5 hombres, 5 taxis piratas, 5 monstruos escondidos entre el tráfico. La manada del norte. Jorge salió de la comisaría sin llorar, sin gritar, sin derrumbarse. No dijo una palabra. Solo caminó hacia su taxi, abrió la puerta, se sentó en el asiento del conductor y cerró los ojos. Respiró hondo. 1 vez, 2, 3. Ese día tomó una decisión silenciosa, una que cambiaría para siempre el destino de aquellos 5 hombres y que lo conduciría por un camino del que ya no podría regresar. Porque Jorge Ramírez no buscaba justicia, buscaba algo más profundo, más oscuro, más humano. Buscaba venganza. Durante las semanas que siguieron a la muerte de Lucía, Jorge caminó como un fantasma por Monterrey. Volvía a casa sin darse cuenta de cómo había manejado. Abría la puerta del departamento, veía su mochila sobre la silla, su taza favorita en el fregadero, un cuaderno abierto sobre la mesa, y sentía que el mundo entero se desmoronaba otra vez. La ciudad seguía girando. Los carros seguían rugiendo por las avenidas, los vecinos seguían saludando sin saber qué decir. Pero Jorge ya no estaba allí. Su vida se había detenido en el mismo instante en que identificó el cuerpo de su hija. No había colores, no había sabor, no había sueño. Solo un pensamiento fijo punzante que atravesaba cada segundo del día. Quería respuestas. La policía le entregó un expediente delgado, vergonzosamente delgado, lleno de palabras vacías: posible, banda modus operandi, similar aún, sin pruebas concluyentes. Jorge leyó entre líneas lo que nadie se atrevía a decir en voz alta: estaban perdidos. No tenían rostros, no tenían placas, no tenían nada sólido que los condujera a los culpables. Y aun si lo tuvieran todos, sabían que ese tipo de depredadores siempre regresaban a las calles. Para todos, Lucía era otra estadística. Para Jorge, era su mundo entero. Cualquier otro padre habría implorado justicia. Jorge no. Él escuchó con atención cada palabra, cada frase cortada, cada silencio incómodo, y archivó todo dentro de una memoria fría ordenada. Sabía que si quería encontrar a los responsables, tendría que empezar desde cero, solo, con sus propias manos. Un día antes del funeral, Jorge se levantó sin haber dormido. Se vistió despacio, encendió una veladora y subió a su taxi. Manejó sin rumbo durante horas, observando la ciudad a través del parabrisas, como si fuera un territorio desconocido. No era Monterrey. Era la jaula donde su hija había sido casada. Se estacionó frente a la universidad.
Había estudiantes entrando y saliendo riendo, comiendo tortas, platicando sobre exámenes. Jorge sintió un nudo en la garganta. Ese era el camino que Lucía recorría cada día. Desde ahí empezó su búsqueda. Preguntó discretamente a los guardias, a los vendedores ambulantes, a las muchachas que esperaban transporte. Mostró la foto de su hija. La mayoría no sabía nada. Un vendedor de café le dijo que a veces, cuando los camiones tardaban, varios jóvenes tomaban taxis, patito taxis, sin registro, taxis baratos, que nunca aparecen en ninguna base de datos. Jorge escuchó esa palabra como si fuera un disparo. Patito, taxis piratas, taxis como los que usaban los 5 hombres de la manada del norte. Regresó al lote donde encontraron a Lucía. Era un terreno seco cubierto de basura. No había patrullas, no había cinta amarilla. Nada quedaba, como si el dolor de una familia pudiera borrarse tan fácil. Jorge caminó por el terreno y encontró un pequeño pendiente plateado enterrado en la tierra. Lo limpió con los dedos temblorosos. Era de Lucía. Ese objeto insignificante para cualquiera, para él, era una prueba, una señal. Un recordatorio de que su hija había luchado, había resistido, había dejado rastros. Jorge guardó el pendiente en el bolsillo y en ese momento tomó la primera decisión importante de su nueva vida. No volvería a la policía. La policía no había protegido a Lucía. Él tendría que hacer lo que ellos no podían. Esa misma noche comenzó a rastrear taxis sin permisos, placas clonadas, autos sin tarjetón, conductores que trabajaban en las sombras. Al principio solo observaba. Se estacionaba en calles oscuras, anotaba números, seguía trayectorias, registraba rostros. Aprendió algo rápidamente: los taxis piratas de Monterrey funcionan como hormigas. Siempre se mueven, nunca se detienen, cambian de ruta, cambian de conductor. Pero con suficiente paciencia, todos cometen errores. Y Jorge tenía paciencia, tenía tiempo, y tenía un motivo que no admitía dudas. 2 semanas después encontró la primera pista sólida. En una tienda de abarrotes, un joven mencionó haber visto a Lucía subirse a un taxi blanco viejo, un Nissan con una calcomanía roja en el vidrio trasero. Jorge sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Le mostró una lista de modelos similares que había anotado. El joven señaló uno. Con ese detalle empezó todo. Jorge pasó 4 noches siguiendo taxis blancos con calcomanías. 3 no coincidieron. Pero el cuarto lo llevó hacia un conjunto de talleres abandonados al norte de la ciudad. Ahí se reunió con otros 4 hombres. Se reían, bebían cerveza, escuchaban música fuerte. Sus voces salían a través de las paredes oxidadas. Jorge se quedó en la oscuridad observando desde lejos, sin que nadie notara su presencia. Los vio fumar, intercambiar dinero, revisar autos. Pero hubo un detalle que le heló la sangre. Uno de ellos, un tipo robusto con tatuajes en los antebrazos, sacó del maletero una mochila femenina, rosa con cierres dorados. Jorge la reconoció. Era de Lucía. No gritó, no corrió, no se movió. Solo apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. A partir de ese instante, ya no hubo vuelta atrás. Eso no era una sospecha, no era una hipótesis. Era una certeza devastadora. Esos 5 hombres habían arrebatado a su hija. Esos 5 hombres se habían burlado de su dolor. Esos 5 hombres seguían libres, bebiendo, riendo, planeando a quién atacarían después. Y Jorge tomó la decisión final, la más silenciosa y la más letal. Si la ciudad no iba a detenerlos, si la policía no podía, entonces él se convertiría en la sombra que ellos no podían ver venir. El taxista, aquel hombre calmado y discreto, empezó a transformarse en algo nuevo, en algo que no sabía que llevaba dentro, en algo que solo nace
cuando el amor pierde su última batalla contra el horror. Jorge Ramírez comenzó a planear la caída de cada uno de ellos, uno por uno. Jorge empezó a vivir una doble vida. Durante el día seguía manejando su taxi, como siempre saludando a los mismos clientes, pasando por las mismas avenidas, fingiendo que aún era el hombre tranquilo que todos conocían. Pero en cuanto caía la noche, se convertía en otra cosa, en alguien calculador silencioso, dispuesto a pasar horas inmóvil dentro del auto, observando sombras moverse. La transformación no ocurrió de golpe. Fue lenta, casi imperceptible. Jorge siempre había sido metódico, pero ahora esa cualidad se convirtió en su arma. Compró una libreta negra y comenzó a registrar fechas, horarios, placas, rutas comunes, paradas favoritas. Estudió a los 5 hombres como si fueran animales nocturnos que debían ser entendidos desde la distancia antes de acercarse. No tenía margen para errores. Primero los identificó uno por uno. Les puso nombres, no sus nombres reales, sino aquellos que lo ayudaban a recordar sus comportamientos. El Toro, el robusto de tatuajes. El Chueco, un hombre flaco que cojeaba ligeramente. El Güero joven, impulsivo, violento. El Lince, ojos fríos, movimientos rápidos. Y finalmente el Jefe, el líder, el más calculador de todos. Jorge recompuso el rompecabezas observando. No necesitó cámaras ocultas ni tecnología avanzada. Solo tiempo, paciencia y la capacidad de desaparecer entre las calles como una sombra más. Cada noche seguía a uno distinto. A veces en su propio taxi, otras en autobuses, mezclándose con gente que no levantaría la vista para mirarlo. Descubrió sus bares favoritos, los lugares donde compraban droga, las mujeres con las que se involucraban, los talleres donde alteraban las placas. Descubrió que nunca iban juntos al mismo tiempo. Siempre se movían en parejas o solos. Esa era la primera ventaja. La segunda era que ninguno sospechaba que estaba siendo vigilado. Habían vivido tanto tiempo sintiéndose intocables que ni siquiera consideraban la posibilidad de que un hombre común pudiera seguir sus pasos sin ser detectado. Jorge también empezó a modificar su taxi, no para convertirlo en un arma evidente, sino para hacerlo más útil para su nuevo propósito. Cambió las cerraduras internas. Instaló un seguro automático que podía activar desde un botón oculto, reforzó el asiento del copiloto y colocó una cámara diminuta en el retrovisor interno, no para grabar, sino para observar sin voltear la cabeza. Sabía que el momento de actuar llegaría, pero no podía hacerlo sin entender antes cómo funcionaba la dinámica del grupo. Y lo descubrió. La manada del norte operaba como jauría. El jefe decidía quién cazaba cuándo y dónde. Se comunicaban por radios viejos, no por teléfono. Y siempre elegían zonas donde la policía tardaba en llegar, terrenos baldíos, calles, sin alumbrado, colonias, donde la gente aprendió a no meterse en problemas ajenos. Una noche, Jorge siguió a El Chueco. Caminaba con dificultad, pero tenía un humor repugnante y ruidoso. Se refugiaba en un bar pequeño oscuro. Jorge se sentó en una mesa a 2 metros de él, fingiendo revisar su celular mientras escuchaba. Fue ahí donde escuchó algo que lo marcó aún más. El grupo hablaba de Lucía. No la nombraron, pero la describieron. Hablaban de ella como si fuera un objeto, una broma, un recuerdo más de sus noches. Y rieron. Rieron sin la menor sombra de culpa. Jorge sintió que el aire le faltaba. Cada risa era un martillo que le golpeaba el pecho. Por un instante tuvo el impulso de levantarse y clavarle una botella en el cuello, pero no lo hizo. Sabía que ese tipo de reacción impulsiva arruinaría todo. La justicia improvisada era para gente desesperada. La venganza verdadera, la que él buscaba, necesitaba precisión.
Esa noche tomó otra decisión. El primero sería el Chueco. Por bocón, por orgulloso, por hablar de su hija como si hubiera sido un premio de cacería. Durante días Jorge lo estudió más a fondo. ¿A qué hora salía del bar? ¿Qué ruta tomaba? ¿Dónde vivía? ¿Dónde se quedaba solo? Hasta que encontró su rutina más vulnerable cada jueves. El Chueco dejaba el bar a las 2 de la mañana, tambaleándose, y cruzaba 3 calles oscuras para llegar a un lote donde escondía su taxi pirata. Ese lote era perfecto, sin cámaras, sin vecinos cerca, sin iluminación. La primera vez que Jorge se estacionó allí, apagó el motor y se quedó escuchando. Los grillos, algún perro lejano, el viento contra la lámina oxidada del taller abandonado. Era un lugar donde un grito se perdería en el aire sin rebotar en ninguna pared. Esperó 2 jueves más. Necesitaba confirmar que la rutina no cambiaba. Y no cambió. El tercer jueves, Jorge actuó. Se estacionó 1 hora antes. No encendió la radio, no revisó el celular. Se quedó ahí inmóvil, respirando despacio, controlando cada impulso. Llevaba guantes delgados, una cuerda corta y una barra metálica que guardó bajo el asiento. Nada que pudiera rastrearse. A las 2:03, como siempre, apareció el Chueco, tambaleando hacia su taxi pirata, arrastrando un pie, farfullando palabras. Jorge salió de su auto sin hacer ruido. Caminó hacia él desde atrás. No sintió miedo, no sintió temblor, solo una calma que no sabía que podía existir. El Chueco abrió la puerta del taxi y justo cuando iba a entrar, Jorge habló por primera vez en semanas. ¿Te acuerdas de una muchacha de cabello largo, mochila azul? El hombre volteó confundido, levantó una ceja, dudó, y entonces vio la mirada de Jorge, una mirada que no gritaba rabia, sino algo mucho peor, decisión pura. El Chueco soltó una carcajada corta. ¿Y tú quién chingados eres? Jorge no respondió, solo levantó la barra metálica. El golpe sonó como un hueso quebrándose dentro de un túnel vacío. 1 vez, 2 veces, 3. El cuerpo cayó al suelo sin siquiera un grito. Jorge lo arrastró detrás del taller donde nadie lo vería hasta la mañana siguiente. No se entretuvo, no habló, no lloró. Solo cumplió la primera parte de lo que había prometido a su hija sin palabras, que ninguno de esos 5 volvería a lastimar a otra mujer. Cuando regresó a su taxi, se miró en el espejo retrovisor. Durante un segundo, vio algo distinto en sus ojos, algo más oscuro, más profundo, algo que no sabía si podía revertirse. Pero no le importó. Una voz interior fría como la madrugada le dijo la verdad que había estado evitando. Esto no ha terminado. Apenas ha comenzado. La muerte del Chueco no apareció en los noticieros. Solo fue una nota breve en un portal local, hombre hallado sin vida detrás de un taller abandonado. Posible riña, sin detenidos. Para Monterrey, una ciudad acostumbrada a ver cadáveres sin explicación clara, no era nada nuevo. Para Jorge, era la primera pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. Los días siguientes no hubo investigación real. La policía revisó la escena, tomó un par de fotos, levantó el cuerpo y se retiró. No encontraron huellas, no encontraron testigos, no encontraron motivo. Y aunque algunos de los otros 4 hombres de la manada del norte escucharon rumores vagos, ninguno sospechó que se tratara de un ataque dirigido. Simplemente pensaron que el Chueco era un borracho problemático que se había metido con la persona equivocada. Y eso les convenía creerlo. Jorge siguió manejando su taxi como si nada hubiera pasado. Saludaba a sus pasajeros, respondía preguntas, contaba historias humildes de su vida de trabajador. Nadie veía la tensión en sus hombros. Nadie imaginaba que cada noche
estacionaba el auto frente a su ventana y pasaba horas estudiando la libreta negra, analizando los movimientos de los 4 hombres restantes. Su obsesión crecía. No era rabia. La rabia se quema rápido. Aquello era algo más profundo, disciplina a propósito, una lógica que solo entienden quienes lo han perdido todo. Después de El Chueco, el siguiente objetivo natural era el Güero, el más impulsivo del grupo. Era el tipo que no sabía guardar silencio, que quería diversión cada fin de semana, que solía fanfarronear en los bares de cómo nadie se atrevía a pararlo. Jorge sabía que un hombre así arrogante y distraído sería sencillo de estudiar, pero también peligroso si actuaba sin pensar. Durante 2 semanas Jorge siguió discretamente al Güero. Este conducía un taxi viejo con carrocería azul, sin placas visibles. Recogía jovencitas afuera de antros baratos, les ofrecía tarifas ridículas y las llevaba a zonas donde la policía casi nunca patrullaba. Jorge lo observaba desde cuadras de distancia, con la garganta cerrada. Cada vez que veía a una muchacha subir al taxi pirata, sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Pero no intervenía. No todavía. Sabía que el plan debía ser perfecto. Lo que buscaba no era solo matarlo. Era asegurarse de que nunca más volviera a lastimar a nadie, y que su muerte no condujera a la policía hacia Jorge. La oportunidad llegó una noche de jueves. El Güero salió de un bar con 2 mujeres jóvenes. Les ofreció llevarlas gratis, pero ellas lo rechazaron. Él insistió. Ellas se alejaron. Él se enfureció. Azotó la puerta del taxi y aceleró tan rápido que casi atropelló a un peatón. Jorge lo siguió desde 3 autos atrás. El Güero condujo hacia la salida de la ciudad rumbo a un camino poco transitado que llevaba a una vieja fábrica de cemento. Jorge conocía ese lugar. Su esposa Mariana solía trabajar ahí limpiando oficinas antes de enfermar. Era un sitio frío lleno de estructuras oxidadas, perfecto para que alguien desapareciera sin dejar rastro. El Güero estacionó el taxi junto a una pared de concreto. Se bajó, encendió un cigarro y llamó a alguien por teléfono. Jorge se estacionó lejos, apagó el motor y observó. Los movimientos del Güero eran agresivos, irritados. Gritaba al teléfono como si discutiera con un superior. Jorge distinguió solo una frase. Ya sé que estamos cortos, cabrón, pero el Chueco no se murió solo. Ese detalle confirmó algo importante. Empezaban a sospechar, pero no de él. Pensaban que un grupo rival los estaba bajando uno por uno. Esa confusión trabajaba a favor de Jorge. Esperó a que el Güero terminara la llamada. Cuando el hombre abrió el maletero del taxi, Jorge actuó. Se acercó caminando despacio como si fuera un trabajador nocturno, alguien sin importancia. El Güero no lo vio venir. Solo cuando Jorge estuvo a 1 metro, levantó la mirada extrañado. «¿Qué quieres?», preguntó molesto. Jorge no respondió. Solo levantó un objeto que había preparado durante días, un extintor viejo que encontró en su depósito relleno, no de espuma, sino de polvo fino y altamente irritante, una mezcla que él recordaba de su época, trabajando brevemente en una fábrica de químicos durante su juventud. El chorro golpeó al Güero directo en la cara. El hombre gritó, tropezó hacia atrás, cayó al suelo con las manos en los ojos. Jorge arrojó el extintor, tomó la barra metálica que llevaba escondida bajo su chamarra y lo golpeó una sola vez en la sien. No necesitó más. El cuerpo quedó inmóvil sobre la tierra seca. Jorge respiró hondo. No temblaba. No estaba exaltado. Estaba en calma. Arrastró el cuerpo hasta la zona donde antes almacenaban sacos de cemento. Ese lugar tenía pozos viejos tan profundos que nadie se atrevería a acercarse.
Con esfuerzo silencioso, Jorge empujó el cuerpo hasta el borde. El güero cayó y desapareció en la oscuridad. El pozo devoró el sonido. Cuando Jorge cerró el maletero y se dirigió de regreso a su taxi, sintió algo nuevo. Una sensación que no esperaba. No era alivio, no era satisfacción. Era algo más inquietante, la certeza absoluta de que lo que estaba haciendo ya no era un impulso, sino un deber que había adoptado por completo. Y todavía faltaban 3. Esa misma noche, mientras conducía de vuelta a la ciudad, recibió un mensaje de un conductor conocido. «Supiste, el Chueco y el Güero dicen que los quieren bajar. Cuidado, Jorge». Él leyó el mensaje, lo guardó en el bolsillo y siguió manejando. En el retrovisor vio su propio reflejo bajo la luz de los faros. Ya no se reconocía del todo. Había un brillo en sus ojos que no pertenecía al hombre que solía ser. Era la mirada de alguien que ya había cruzado la frontera entre víctima y cazador, y sabía que no pararía, ni podía, ni quería. Porque mientras 3 de esos hombres siguieran respirando la ciudad, seguiría siendo un lugar donde otras jóvenes correrían el mismo peligro que Lucía. Jorge no estaba limpiando Monterrey. Estaba cumpliendo una promesa silenciosa, grabada en el hueco más profundo de su dolor. Y el siguiente en su lista era el lince. El más escurridizo, el más inteligente, el más peligroso. Pero Jorge ya lo había elegido, y cuando Jorge elegía, nadie escapaba. A diferencia de los 2 anteriores, el lince no era impulsivo ni torpe. Era silencioso, rápido, desconfiado. El tipo de hombre que siempre mira 3 veces antes de cruzar una calle, que cambia de ruta sin razón aparente, que lleva una mano en el bolsillo donde guarda una navaja. Los otros lo subestimaban, lo veían como un simple conductor más del grupo, pero Jorge sabía que este era distinto, y por eso era el más difícil. Durante 4 noches, Jorge intentó seguirlo. Nunca lo perdía porque fuera lento, sino porque el lince se movía como si supiera que lo vigilaban desde toda la vida. A veces manejaba sin rumbo durante horas, a veces estacionaba el taxi en un callejón y esperaba observando los espejos cada pocos segundos. En una ocasión incluso se detuvo de golpe y se bajó del auto como si buscara a alguien escondido. Jorge tuvo que fingir revisar una llanta para no levantar sospechas. La libreta negra de Jorge se llenó de notas, rutinas incompletas, patrones rotos, horas inconexas. Era como perseguir humo, y sin embargo, mientras más difícil se volvía seguirlo más claro, se hacía que ese hombre había participado activamente en todas las agresiones. Una noche, escondido detrás de su volante, Jorge escuchó algo que le confirmó esa intuición. Un mensaje por radio filtrado accidentalmente en la frecuencia que él había interceptado días antes. «Yelince, ¿viste lo que salió del lote de Santa Catarina? Que la muchacha esa, la que lloraba, que sí era estudiante. Bueno, ¿y qué ya pasó? No seas melodramático». La voz del lince respondió con un tono cortante. «Es que esa no gritaba igual. Esa, no sé, esa no me la puedo sacar de la cabeza». Jorge sintió un vacío en el estómago. Ese «no me la puedo sacar de la cabeza» no sonaba a culpa, sonaba a fascinación, a recuerdo, a orgullo perverso. La respiración de Jorge se volvió pesada. Cerró los ojos e imaginó a Lucía sola, asustada, mirando a esos hombres. Sintió que algo dentro de él se rasgaba como un hilo que finalmente no podía sostener más peso. No podía dejar vivo a alguien así. No lo permitiría. Fue entonces cuando apareció la oportunidad. Una de las notas de la libreta reveló algo valioso cada viernes a las 10 de la noche. El lince llevaba su taxi a un autolavado económico cerca de la avenida Ruiz Cortines. Era el único lugar donde parecía relajarse. Se bajaba, pedía un café barato.
Se sentaba en una silla de plástico y veía el auto ser lavado mientras hablaba por teléfono. Jorge pasó 4 viernes observando desde la distancia. Confirmó que el patrón era real. El lince siempre llegaba solo, siempre tomaba el mismo café, siempre usaba la misma silla y siempre se iba a las 10:40. El 5.º viernes, Jorge decidió que sería esa noche. Compró ropa diferente, una gorra oscura y un cubrebocas. No quería que lo reconociera. Llevó un objeto nuevo, un pequeño dispositivo de descarga eléctrica de los que se venden a escondidas en mercados callejeros. No era letal por sí mismo, pero combinado con el ambiente adecuado, podría ser fatal. El autolavado estaba casi vacío. Solo un empleado joven aburrido, limpiando parabrisas sin ganas. El lince llegó puntual. Estacionó el taxi y se sentó en su silla habitual. Jorge caminó por la acera fingiendo hablar por teléfono, pasó detrás de él y entró al pequeño baño del lugar. Desde ahí escuchó el sonido del agua, golpeando el auto, los cepillos girando y la voz de el lince que discutía algo por teléfono. Jorge esperó hasta que el empleado se alejara para fumar. El momento exacto, llegó el taxi. Estaba dentro del túnel de lavado cubierto de jabón y el lince se acercó para observar si el parabrisas estaba bien alineado. Jorge salió del baño y se acercó sin prisa. Nadie lo vio. Nadie lo esperó. Colocó la mano en el hombro del lince. «Oye». El hombre giró apenas la cabeza y alcanzó a ver unos ojos que no reconoció, pero que guardaban una intensidad peligrosa. Antes de que pudiera reaccionar, Jorge presionó el dispositivo contra su cuello. El lince convulsionó. En cualquier otro lugar, habría sido solo un desmayo. Pero no ahí. El túnel de lavado estaba húmedo. El suelo estaba cubierto de agua y grasa. La electricidad hizo el resto. El hombre cayó al suelo temblando violentamente, mientras el agua del túnel seguía corriendo hacia sus piernas. Jorge activó otra descarga, y otra, hasta asegurarse de que no se levantaría. Luego arrastró el cuerpo hacia la parte trasera del túnel, donde el ruido del agua cubría cualquier sonido humano. Sabía que en cuestión de minutos el empleado volvería, pero para entonces ya sería demasiado tarde. Un accidente eléctrico, un hombre imprudente. Las autoridades ni siquiera abrirían un caso. Jorge regresó a su taxi sin mirar atrás. Mientras conducía, sintió algo diferente a lo que había experimentado con los 2 anteriores. No alivio, no triunfo. Era más profundo, un cansancio brutal, un desgaste emocional que empezaba a pesarle en los ojos y en la espalda. Su mente estaba agotada, pero su propósito seguía intacto. Había eliminado a 3, quedaban 2, y entre esos 2 estaba el jefe, el peor de todos. A medida que los días pasaban, los rumores se extendieron. Los miembros de la manada del norte ya no dormían tranquilos. Empezaron a reunirse más seguido, a hablar en voz baja, a cargar armas viejas. Creían que los estaba cazando un cártel enemigo. Nunca sospecharon del taxista silencioso. Hasta que una noche Jorge escuchó lo que no debía escuchar. «Tú no entiendes», jefe, dijo uno de los 2 sobrevivientes. «Esto no es un cártel. Esto es alguien más. Alguien que sabe quiénes somos». Hubo un silencio corto. «¿Y por qué crees eso?», preguntó el jefe. «Porque esto es personal. Nos están bajando, como si nos conocieran». Jorge sostuvo el volante con fuerza. Ese hombre estaba cerca de descubrir la verdad, muy cerca. Y eso hacía que el siguiente paso fuera el más arriesgado de todos, porque ya no estaba cazando sombras. Ahora los sobrevivientes buscaban al cazador. La manada del norte había dejado de ser un grupo confiado. Ahora eran animales heridos, paranoicos, desesperados. Cada uno dormía en un lugar distinto,
cambiaban de rutas de autos de frecuencias de radio. Habían guardado armas que antes ni usaban. El miedo ese, que siempre perteneció a sus víctimas, finalmente los alcanzaba. Jorge lo sabía. Y sabía también que mientras más miedo tuvieran, más peligrosos se volvían. Después de la caída del lince, los dos sobrevivientes, el toro y el jefe, comenzaron a pasar los días juntos. Ya no patrullaban solos. Ya no trabajaban en los taxis piratas. Se escondían en bodegas abandonadas, vigilando la entrada cada 5 minutos. Jorge los observó desde la distancia sin acercarse demasiado. Sabía que ahora estaban alerta. Sabía que cualquier movimiento mal calculado sería su fin. Pero la paciencia, su arma más grande, aún lo acompañaba. Durante una semana entera, Jorge siguió al toro. El hombre más corpulento y torpe que el resto se movía con una tensión visible. Miraba su teléfono cada 2 segundos, cambiaba de banquetas, se detenía cada vez que un auto desconocido pasaba demasiado cerca. Jorge calculó rápidamente que de los dos, el toro sería el más fácil de separar del grupo. Y entonces llegó el detalle que lo decidió todo. El toro visitaba a su madre cada miércoles, siempre a la misma hora, siempre solo, siempre sin avisarle al jefe. Jorge encontró la casa un pequeño hogar humilde, con macetas colgando de una ventana y un portón oxidado. Observó la escena desde la esquina durante 3 miércoles consecutivos. El toro entraba, dejaba víveres, se quedaba media hora, salía mirando el celular sin mirar atrás. Su madre jamás salía a despedirlo. La tercera semana, Jorge llegó antes que él. Se estacionó a media cuadra, apagó las luces y esperó. El barrio estaba casi vacío. Eran las 8 de la noche, suficiente oscuridad para moverse sin llamar la atención. Cuando el toro apareció caminando con bolsas de supermercado, Jorge descendió del taxi. Tenía en la mano una pequeña botella transparente. Un solvente industrial. Inflamable. Letal si se respiraba demasiado tiempo. Un truco que Jorge aprendió trabajando en talleres durante su juventud. Se acercó desde atrás sin que el hombre lo notara. «Buenas noches», murmuró Jorge. El toro dio un salto sorprendido. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Pero su voz tenía algo, como si ya sospechara que ese encuentro era algo más. Jorge no respondió. Abrió la botella y la presionó sobre la boca y la nariz del toro. El hombre forcejeó, lanzó un golpe, pero Jorge ya lo esperaba. Con la rodilla, golpeó la parte posterior de la pierna del toro, haciéndolo caer de rodillas. El solvente hizo efecto en segundos. La respiración del toro se volvió irregular, los ojos se le pusieron vidriosos y finalmente su cuerpo cayó hacia adelante pesado como un costal. Jorge lo arrastró detrás de una camioneta estacionada y revisó su pulso. Aún vivía. Perfecto. Con un esfuerzo que casi le rompió la espalda, lo cargó y lo metió al asiento trasero de su propio taxi, asegurándose de activar la cerradura automática. Luego, condujo hacia un lote industrial abandonado a las afueras de la ciudad, el mismo donde años atrás él y Mariana solían caminar cuando querían estar solos. Ahora ese lugar sería la tumba de otro hombre. Cuando el toro despertó, estaba atado a una silla vieja rodeado de tuberías oxidadas. ¿Qué eres tú?, preguntó con la voz rota. Jorge no contestó. Caminó alrededor de él con calma. No llevaba armas visibles. No las necesitaba. ¿Te acuerdas de Lucía?, preguntó finalmente. El silencio fue brutal. El toro tragó saliva. Entonces lo entendió todo. Todo. Y gritó. Jorge dejó que gritara. Dejó que chillara el nombre de sus amigos muertos. Dejó que jurara que no tuvo nada que ver. Hasta que finalmente lo escuchó decir: «Fue idea del jefe. Él escogió a la muchacha. Él nos obligó». Jorge cerró los ojos. Ya lo sabía.
Pero escucharlo en voz alta era diferente. Era una confirmación, una sentencia final. Minutos después el lote industrial se llenó de humo. Jorge se alejó caminando sin mirar atrás. Cuando los bomberos llegaron, asumieron que fue un incendio accidental. Un indigente, un horno viejo. Nadie investigaría más. Jorge volvió a su taxi con las manos temblorosas. No por miedo, por cansancio. Había eliminado a 4. Solo quedaba uno. El jefe. El más inteligente. El más cruel. El verdadero culpable. Mientras conducía hacia la ciudad, Jorge notó algo extraño. Un auto lo seguía. No demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Un sedán gris polarizado con un solo faro delantero encendido. Respiró hondo. No aceleró. No frenó. Mantuvo la velocidad constante. Las sombras lo alcanzaban. Cuando llegó a su edificio, dobló hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. El auto gris lo siguió. Dobló otra vez. El auto lo siguió. Entonces Jorge lo supo. El jefe ya lo había encontrado. Se estacionó en una calle estrecha, apagó las luces y esperó. El auto gris se detuvo unos metros atrás. Las puertas se abrieron. No eran 2 hombres, era solo uno, y caminaba con paso seguro hacia el taxi. La silueta era inconfundible, lentes oscuros incluso de noche, una cadena de plata en el cuello, una presencia que imponía. El jefe se detuvo frente al coche y levantó la mano pidiendo que Jorge bajara la ventana. Jorge no obedeció, solo lo observó. El hombre sonrió ligeramente. «Así que tú eres el fantasma», dijo, con voz tranquila, como si hablara con un viejo conocido. «Pensé que serías más grande, o más joven, o más loco». Jorge siguió en silencio. «Mira, cabrón», continuó el jefe. «No sé quién te dijo lo que pasó, no sé qué crees, pero ya mataste a 4. 4. No te imaginas el problema en el que estás». Otro silencio. El jefe dio un paso más. «Pero hay algo que sí sé», dijo inclinándose hacia el cristal. «Tú no vas a matarme a mí». Jorge lo miró fijamente. Su voz salió baja, tranquila, imposible de quebrar. «Ya estás muerto. Solo no lo sabes». El jefe retrocedió un paso. La sonrisa desapareció. Por primera vez había miedo en sus ojos. Y había razón para tenerlo. Porque Jorge no improvisaba. Nunca improvisaba. Durante semanas había estudiado al jefe desde lejos. Sabía dónde vivía, dónde dormía, dónde guardaba su auto y, sobre todo, dónde se escondía cuando tenía miedo. Una bodega vieja en la colonia Topo Chico, un lugar que solo él conocía, un refugio donde no permitía que nadie más entrara. Y esa noche el jefe correría hacia ahí, huyendo, creyéndose seguro, sin imaginar que Jorge ya había estado ahí, que ya conocía cada entrada, cada salida, cada punto ciego, que ya lo estaba esperando, porque la cacería final acababa de comenzar. El jefe retrocedió sin apartar los ojos de Jorge. No dijo nada más, no amenazó, no gritó. Simplemente caminó hacia su sedán gris, subió y arrancó. El motor rugió como un animal herido. Jorge lo observó desaparecer entre las luces débiles de la colonia. No lo siguió, no lo persiguió, no lo provocó, porque no era necesario. Cuando un depredador tiene miedo, siempre corre hacia su guarida. Y Jorge ya había marcado esa guarida semanas atrás. La bodega de Topo Chico era un edificio viejo con paredes desconchadas y una puerta metálica que apenas se sostenía con cadenas oxidadas. Antes había sido una carpintería, después un taller. Ahora era un escondite improvisado, donde el jefe guardaba armas, dinero y un viejo colchón donde dormía cuando el peligro acechaba demasiado cerca. Jorge lo sabía todo: la hora en que el jefe solía llegar, las luces que dejaba encendidas, los huecos en la pared,
por donde se podía ver movimiento, el candado de repuesto escondido entre dos ladrillos. Sabía incluso que cuando el jefe tenía miedo, solía encender la radio vieja para sentirse acompañado. Así que Jorge no fue directo hacia la bodega. Primero pasó por su casa. Abrió el cajón donde guardaba un pequeño martillo, una linterna y un rollo de cinta. Los colocó en una bolsa. Encendió una veladora para Lucía y salió sin mirar atrás. Conducir hacia Topo Chico esa noche se sentía diferente. No había música, no había pensamientos dispersos. Había un silencio absoluto, un vacío que parecía envolver el interior del taxi. Jorge no era ya un cazador. Tampoco era un padre buscando justicia. Era un hombre que avanzaba hacia el final de un camino inevitable. Al llegar dejó el taxi a 2 calles de distancia y caminó con pasos lentos pero firmes. Las luces del barrio eran irregulares. Algunas parpadeaban, otras estaban apagadas. La sombra de Jorge se estiraba a lo largo del pavimento. Cuando llegó frente a la bodega, escuchó el sonido de una radio encendida. Un ruido estático, con una voz femenina cantando desafinada. El jefe ya estaba dentro. Jorge se acomodó los guantes, respiró hondo y rodeó el edificio. Encontró la entrada que había identificado antes, una ventana pequeña, en la parte trasera demasiado angosta para alguien corpulento, pero suficiente para él. Quitó la tabla clavada, empujó el marco y entró sin hacer ruido. El interior olía a humedad, a gasolina, a sudor viejo. Había cajas apiladas y herramientas tiradas por el piso. La luz provenía de una lámpara colgante que parpadeaba constantemente. Y en el centro de la bodega, sentado en una silla de metal, estaba el jefe. Tenía una pistola en la mano y la mirada perdida. Cuando oyó el paso leve de Jorge sobre las hojas secas, levantó la cabeza. «Sabía que vendrías», dijo con voz ronca. Jorge no respondió. Avanzó un paso. El jefe levantó la pistola, pero su mano temblaba. «No te acerques», gruñó. «No me obligues». Jorge siguió caminando. El jefe apretó el gatillo. Clic. Vacía. Sorprendido susurró Jorge sin emoción. «Yo vine antes que tú». Y era verdad. Horas antes, mientras el jefe merodeaba por las calles buscando pistas, Jorge había entrado por una ventana y había retirado todas las balas del arma y de la caja metálica. No dejó armas cargadas en la bodega. No pensaba darle ninguna ventaja. El jefe arrojó la pistola al suelo y respiró agitado. «Escúchame», dijo tratando de recuperar control. Yo no fui. Mentira. Yo solo dirigía el grupo, pero no hacía nada. Otra mentira. Si quieres puedo entregarte nombres. Puedo llevarte a otros. Mentiras, mentiras, mentiras». Jorge se detuvo a 1 metro de él. Y por primera vez, desde la muerte de Lucía, habló con una voz que no tembló. Mi hija te miró a los ojos», dijo, «y tú no hiciste nada». La expresión del jefe cambió. Orgullo, desprecio, una sombra de sonrisa. Gritó mucho, murmuró, como si fuera un recuerdo que quisiera saborear. Más que las otras. Ese fue su error final. El instante en que terminó su frase, Jorge levantó el martillo. No gritó, no lanzó insultos, no perdió el control. Golpeó una vez, una sola, suficiente para que el cuerpo del jefe cayera hacia atrás y la silla se desplomara. No hubo segundo golpe. Jorge dejó caer el martillo al suelo. Su respiración era pausada, lenta. No había prisa, no había ruido, solo la certeza de que el ciclo se había cerrado. Salió de la bodega caminando con las manos quietas y la mirada vacía. No borró huellas, no escondió el cuerpo, no intentó escapar. Porque Jorge Ramírez no estaba huyendo. Había llegado al final de su camino. Cuando regresó a su taxi, encendió el motor y condujo directamente hacia la estación de policía. Entró por la puerta principal.
Los oficiales lo miraron sin entender. Jorge levantó las manos tranquilos, como si solo fuera a pedir información. «Quiero declarar», dijo. Los policías se miraron entre sí. Nadie entendía qué hacía un hombre vestido común, sin sangre, sin heridas, sin temblores, pidiendo hablar. Pero cuando Jorge empezó a contar su historia, la sala entera quedó en silencio. No omitió nada, no inventó nada, no se justificó. Solo narró con frialdad quirúrgica el mapa completo de su venganza. El chueco, el güero, el lince, el toro, el jefe, cada detalle, cada paso, cada muerte. Cuando terminó, un detective le preguntó: «¿Se arrepiente?». Jorge permaneció quieto. Miró el suelo durante unos segundos. Luego levantó la mirada y con una serenidad profunda respondió: «No. Me arrepentí de no haber llegado antes». El juicio fue corto. Se declaró culpable sin condiciones. No pidió abogado. No pidió perdón. Fue sentenciado a más de 40 años de prisión. En la cárcel, Jorge se convirtió en un hombre silencioso, respetado, aún temido. Los otros internos conocían su historia. Sabían que no era un criminal común. Era un padre que había llevado su amor al extremo más oscuro posible. Todas las noches antes de dormir, escribía una línea en un cuaderno nuevo: «Lucía estaría segura ahora». Y por primera vez desde su muerte, Jorge podía cerrar los ojos sin ver la sombra de los monstruos que la lastimaron, porque él los había enfrentado, uno por uno, hasta el final.